Bueno, muy bien, señores, estamos con visitas en los estudios, porque, bueno, llega por lo general el mes de mayor riesgo de incendios y un periodo de máxima alerta para los bomberos. Exacto. Y está con nosotros el segundo jefe del cuerpo activo de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, Ariel Ronconi, a quien ya lo estamos saludando. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Buenos días. Bueno, gracias por pegarte una vueltita por acá. Bueno, esto es un poco así, digamos, en teoría. Las condiciones climáticas propias de esta época del año hacen que nos preocupemos, ¿no? Que incremente por lo pronto significativamente este peligro de incendios rurales, pastizales y demás. Sí, como bien vos decías, estamos entrando en los meses de los cuales la normalidad de la climatología es que empiece la sequía, no haya Bien. precipitaciones, todo lo que es el material que fue creciendo en verde en la época del verano, en las primeras heladas del invierno lo reseca, entonces empieza a estar disponible ese material de quema. Entonces cualquier pequeño incendio que sucede, lo que hace es que haya alta propagación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco la realidad que la temporada de incendio en la provincia en sí ya comenzó. Tuvimos unos incendios importantes esta semana, la semana pasada, digamos, el fin de semana en Salzacate. En estos momentos hay activo un incendio importante en lo que es la zona de Achiras, en el sur de la provincia, Ajá. que también están movilizados en un límite con la provincia de San Luis. Y eso es un poco a nivel provincial. Y obviamente que trasladándolo a nuestro lugar, a nuestra zona, es cuando empieza todo este incremento de todo lo que es incendios pastizales, que normalmente viene ocasionado también por el descuido de una quema de basura, que a veces toman dimensiones, o los lotes baldíos. Bueno, obviamente el material, digamos, los pastos están disponibles para Claro. quemar, digamos, con un poquito de necesidad tenemos grandes magnitudes de incendio. Ujú, ujú. Pero estas especies de, no sé si llamarlo condiciones y demás, viste que se habla los vientos que son importantes, o el Sí. efecto del niño, que no sé, niño, niña, de todo un poco, también tienen que ver con este mes, ¿no? Sí, nosotros hoy, un poco la condición de hace varios años que más en la provincia, sinceramente Córdoba es una provincia que en los últimos años se ha preparado mucho en todo lo que tiene que ver con la parte de incendios forestales. Y la realidad es que hay un sistema de predicciones, de análisis de las condiciones. Deberían dar unas predicciones que este año no deberíamos tener grandes incendios, o si los podemos trabajar en primeras instancias, deberíamos tener una respuesta mucho más. Estamos entrando justo en un año que, bueno, como decías vos, Walter, el tema del niño, el ingreso del niño, generalmente es una corriente que viene del Pacífico, en el cual eso, al revés, condiciona que tengamos mucha humedad relativa. Y es lo que nos está pasando hoy, digamos. Si ustedes agarran, digo yo, nos acordábamos cuando somos más chicos, lo que somos más chicos, íbamos a la escuela esta época del año, no estaríamos en mangas cortas o en un No. buzo. Y la realidad que creo que tiene que ver con esto, ¿no? La Sí. condición del cambio climático Ujú. es algo que también va condicionando, y lo que era normal en una época del año, los incendios, también los va alargando y los va llevando a otra etapa. Bien. Entonces, ¿qué está pasando hoy con el niño? Es que nos está haciendo de que tengamos una condición de humedad relativa constante. Hace 2 semanas, 3 semanas, que venimos con humedades altísimas por las épocas del año que estamos, ¿sí? Esta semana te ha pronosticado condiciones de precipitaciones y estas cuestiones. Y te digo más, estamos hasta trabajando junto con el Estado municipal y con todo lo que es la defensa civil de la ciudad, y a nivel provincial también, en todo lo que podría ser los últimos meses del año con grandes precipitaciones. Como te digo, no deja de ser la época del año donde el material está en condiciones de quemar, donde agosto es el mes de los vientos, donde cuando viene 2 días de viento sur, automáticamente secan los pastizales y ya los pone en Ujú. condiciones de quema. Sí. Y que también eso va a condicionar también cómo sea la cosecha porque eso también importa un montón para la zona nuestra. Se incrementan muchísimo los incendios cuando se da la época de la cosecha. Claro. Porque quieras o no quieras, la maquinaria trabajando en la zona de Claro. campos, Sí. y La para entender, temperatura. digamos, para que un poco de agropecuaria es como decir, ¿cuándo juntan? Cuando el cereal está seco. Claro. Y cuando el cereal está seco para juntarlo, ponen una maquinaria que anda a combustión. Entonces también eso
incrementa la potencialidad de incendio. Y eso también se da en estos meses, dependiendo de la cosecha que como venga y estas cuestiones, y hace en la zona nuestra muy agropecuaria que tengamos esas condiciones, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían los consejos para la gente que trabaja en el campo para evitar estos incendios y también qué hacer en el caso que suceda antes de la llegada de los bomberos? Bueno, primero de todo, creo que nosotros hay que acordarse de la parte legal, digo, ¿no? Nosotros en Córdoba tenemos leyes en las cuales hace a partir de un mes y medio que se decretó la emergencia ambiental, en el cual todos los años en esta época está prohibida la quema. Bien. De cualquier cosa está prohibida la quema. Para que eso es en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Sí. Dentro del municipio, dentro de la eje municipal, directamente tenemos una ordenanza que estipula la prohibición de quema durante todo el año. Porque tiene que ver no solo con una cuestión de los riesgos, sino también una cuestión ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Entender que había una condición en la década del 70, en la década del 60, que era normal la quema. Sí. Y hay que entender que, a ver, hasta creo que nuestros abuelos lo hemos visto, que tenían un patio grande en una casa y tenían que limpiar, lo más lógico era que quemaban, Sí. ¿sí? Eso es lo que a veces se transmitió, quedó muchas veces en la historia de los agropecuarios o en la cuestión esta de la limpieza. El famoso rebrote del pastizal duro para que aparezca el rebrote verde. Bueno, entender que en esta época del año está totalmente prohibido, que sinceramente si alguien quema, hoy va preso, digamos, esa es la verdad. Y que bueno, evitar todo lo que es este trabajo acá, en lo que es parte del ejido urbano la condición esta de lo que nos toca el ejido urbano, lo que sabemos que es algo que se lucha todos los días, el tema de los minimasurales, de cuestiones de eso también incrementa muchas veces la problemática de los incendios. Sí. Porque generalmente a veces empiezan o comienzan los incendios desde esos lugares. Sí. Y bueno. Ante esta situación, lo que comentás y demás, y que algunos por ahí no lo entienden y lo hacen, digo, ¿cuál es el nivel de preparación operativa que están teniendo ustedes previendo esto que se va a vivir en el mes de agosto? Mira, nosotros los que estamos, generalmente, bueno, Bomberos de San Francisco cuenta con 2 cuarteles, un cuartel central y un cuartel de destacamento. Algo que voy a dar una primicia en etapa de prueba. San Francisco se convierte en la primer ciudad del interior de la provincia, sacando Córdoba capital, Sí. que vamos a tener, estamos en etapa de prueba del 911. Bien. Entonces, todas las llamadas que nosotros hagan a bomberos hoy, que marquen 100, automáticamente va al centro de atención, de los cuales van a decir 911 cuál es su emergencia, ¿no? Claro, no se equivocó de número. No se equivocó de número, no es que llamó No corten porque es ahí. No corten porque es ahí. Claro. Eso nos ha dado también un plan de acción conjunto de todas las fuerzas de seguridad, Bien. de todo lo que tiene que ver con policía de la provincia, con lo que es la parte de guardia local y lo que es nosotros. Todo se direcciona desde el mismo lugar. Bien, fantástico. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da la predicción de gente teniendo disponibles en la calle que nos hace una respuesta mucho más rápida. Claro. Entonces, tenemos, ¿esto qué significa? Que también está el personal de policía rural, que también está la caminera. Entonces, todo lo que significa cualquier pequeño foco, ¿sí? Automáticamente canalizamos la comunicación. Entonces, automáticamente, si tenemos un principio de incendio, ya se activa bomberos, ¿sí? Porque ya van haciendo, acuérdense que el voluntariado no está en guardia permanente, Claro. digamos, está en su trabajo, va llegando, Claro. pero automáticamente lo que es policía de la provincia o guardia local Va yendo como va para yendo. dirigir el tránsito, cortar. Manejar, Claro. y todas estas cuestiones también Muy hace, bueno. eso también hace de que también condiciona la magnitud. Porque en esos minutos que nosotros llegamos al lugar, nosotros ya tenemos información concreta de gente en el lugar. Claro. Entonces eso te va a dar, en esto que nos Claro, para planteamos los saber forestales, cuánto refuerzo te mirá, que llevar. es un principio de incendio, es chiquito, no van a necesitar nada, te mandan una Claro, foto. Hoy con la claro. tecnología te mandan una foto y nosotros salimos, Saber qué llevar. le diría que en el Sí. 90% de los casos ya salimos con una imagen, Claro. ¿sí? O nos estamos dirigiendo al Sí, sí, al para saber siniestro. la magnitud. Entonces eso va a significar de que nosotros movilizamos recursos diferentes. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Esto hace mucho tiempo que es la cuestión de
si vos querés combatir a alguien y tenemos la capacidad de dar todos los recursos en los primeros minutos del incidente, tenemos mucha más capacidad de recursos para hacerlo rápido y eficiente. Eso significó también inversiones de unidades diferentes. Hoy tenemos camiones mucho más grandes. Si ustedes lo ven físicamente, los camiones de bomberos de San Francisco hoy son más grandes. Pero no es que a nosotros nos gustó comprar camiones más grandes, sino que una necesidad de tener otra capacidad de respuesta. Entonces, no sé, nos pasa un incendio en el ejido urbano, en las afueras, nosotros automáticamente ya movilizamos 2 unidades. Un combate de incendios forestales, una cisterna de movilización de pasiva. Eso significa que a lo mejor ya llegue y evalúe. Y si no, salen lo que se llaman las camionetas de comando. Las camionetas de comando van a ver que muchas veces se mueven camionetas que son... Nosotros nos reímos porque en realidad a veces la gente no entiende porque llega una persona al incidente y dice, no hace nada. Mira, bueno, es su única función. Solo mira. Información. Es el comandante, el que toma las decisiones, el que va a ejecutar el plan de acción, y que eso también evalúa y determina. Entonces, hoy eso nos ha dado a la ciudad, sinceramente, en todo lo que tiene que ver con la emergencia, una capacidad de respuesta que sinceramente, bueno, vuelvo a decir, falta la oficialización, pero venimos en unos de estos meses en una tarea de conjunta. Y eso influye a todo, a todo, digamos, no va a pasar el fin de semana, digo yo, en un accidente, o para que me entiendan, podemos retrotraernos a incendios de recordatorios, digo, para que entiendan de dónde viene la etapa de prueba, ¿no? Hay que entender que un incendio importante que nos afectó a toda la ciudad, porque fue algo que nos tocó a toda la ciudad, un incendio, por ejemplo, como el bar de Gamos, la realidad, ¿ustedes saben cómo se hizo el llamado a los bomberos? ¿No? El llamado a los bomberos, la primera persona que ve el incendio, que venía de transeúnte, lo hace por un botón antipánico, el botón, el tótem, que está al frente de la escuela normal. Para que me entiendan lo que significa la comunicación hoy en una civilización tan comunicada, digo yo. Entender que la persona que hizo el llamado y que pudo alertar al sistema, fue a través de un token de los que tenemos ahí al frente de la escuela normal y la escuela del trabajo. Y ahí comienza toda la movilización. Entonces, esto nos va pasando y hay cosas que vuelvo a decir. Me voy a permitir robarle una frase al intendente, digo yo. Damián muchas veces lo dice. Nos pasan cosas en la ciudad de San Francisco que a veces naturalizamos. Viste que siempre lo dice. Naturalizamos cosas. Como que tienen que estar y no es así. Y la realidad es que nos convertimos en una de las ciudades más importantes del interior, en el cual tenemos una capacidad de respuesta, porque la realidad es que San Francisco está grande. Y lo grande a los servicios de emergencia y a nosotros también nos repercute, digamos. Nosotros el año pasado tuvimos 21 intervenciones en el parque industrial. Claro. Ariel, vuelvo un poquito a lo que te quería preguntar. Como para darle un consejo a una persona que esté trabajando en el campo, que está muy aislada de la ciudad, ante un suceso de incendio, ¿qué debe hacer? ¿Involucrarse? ¿Tener algo? Normalmente, hoy llamar directamente y sí o sí, lo primero que tiene que hacer, yo siempre digo, lo primero que tiene que hacer es el llamado. Después es preferible que lleguemos nosotros y que sea pequeño, a que no intente apagarlo y después, cuando pierda el control... Claro, hasta puedes... Entonces, primero tiene que movilizar, digamos, tiene que decir, me pasó esto, está quemando. En primera instancia, hacer eso. Normalmente lo que hoy se está trabajando mucho es que los mismos agropecuarios empezaron a entender la necesidad de tener maquinaria cuando hacen una cosecha, pero también llevan un tractor con un disco, con un arado. Entonces, también hacen estas cuestiones. Y después la otra parte, que es la preventiva en sí, es la limpieza debajo de lo que es alambrado. Todo lo que es la limpieza en sí del campo también influye mucho, ¿no? Y lo que son, en muchos lugares que, por ejemplo, tenés espacios públicos, por ejemplo, todos los campos que son linderos a lo que es las vías del ferrocarril y estas cuestiones, siempre se recomienda que hagan un cortafuego. Lo que se llama es pasar un disco y dejar de suelo mineral, dejar tierra. Por eso hablaba lo del disco, ¿no? No entendía por eso, lo del cuál disco, es la función del disco. La función del disco es dejar suelo mineral. Entonces lo que te hace esto es tener la posibilidad de... Una barrera. Una barrera. El incendio va a llegar hasta este suelo mineral y no va a tener la capacidad de detenerse en ese lugar. Entonces, lo que se trabaja mucho con los agropecuarios es esto.
Nosotros estamos largando esta semana, también seguramente la semana que viene, desde la institución, va a salir una nueva campaña de todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, que estamos trabajando con los acopiadores, que tiene que ver con dos cosas. Obviamente una necesidad de recursos que tenemos nosotros para ese tipo de intervenciones, Sí. pero principalmente en esto, ¿no? De volver a trabajar en todo lo que es las capacitaciones, el asesoramiento, Claro. el que es importante Saber que... qué hacer. Claro, lo importante de decir, no sé, hay mucha gente que yo digo que ya lo sufrió y que no sé si vieron alguna vez la capacidad que tienen, por ejemplo, un equipo de cosecha, maquinaria, tractores, Sí, sí, tolva. sí, sí. Entonces, hoy agregarle a eso un tanquecito de 2000 litros de agua y tenerlo ahí al lado, que si pasa algo lo puedas tirar con una motobomba, Claro. en lo que significa la magnitud de un incendio, claro, es importante. Que si Sí, te sí, prende a sí, fuego algo sí. y tengas... Eso hoy hay una nueva conducta y hay estas cuestiones de tomar conciencia de Claro. los riesgos. Y lo que es un matafuego también Los sobre las máquinas. matafuegos, a ver, las cosechadoras, todas estas cuestiones, y el cómo usarlo. Entonces, Sí. porque también, a ver, parece, parece algo, digo yo, hoy estamos trabajando también, por eso digo, son tantos los frentes de la Ujú. prevención, que estamos trabajando un poco en esto, ¿no? De matafuego, decís, Sí, sí, lo ¿cómo tengo, que no pero vas a saber saber cómo usar usar. matafuego? No. No tiene ni idea las veces que vamos a un incendio y te Sí, dicen lo el tengo. matafuego no funcionó. Claro, no Y sé. yo se lo mostraría Ujú. físicamente cómo quedó, doblaron una manija Claro. y en realidad Para lo que único sacar. le faltó es para sacar un pernito. Sacarle, claro, Bueno, exacto. claro, no sacaron la Sí, sí, seguridad sí, sí, sí. y bueno, A mí me pasó que ir a cargar el mío para el auto. sí, Y me dio como vergüenza, porque te lo voy a decir. Entonces despacio le digo, disculpa, ¿me enseñás cómo usarlo? Porque si lo tengo que usar no tengo ni... Y quien me atendió lo dijo en voz alta. No, 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 te voy a enseñar a vos y a todos los que estamos, están acá. sí, Y todos empezaron a decir, sí, la verdad que no sabemos cómo usarlo. Es como decir, bueno, estamos con la regla. O sea, lo llevamos por si nos piden en la ruta, pero en realidad la utilidad es lo más importante y saber el usarlo. qué usar, cuál es la limitación, Claro, que no hay que entonces, presionarlo todo, sino que de a claro, poco. ver cuál es el efecto, porque si no tiraste todo enseguida. Claro, exacto. Y bueno, obviamente, yo digo, nosotros entendemos, a ver, San Francisco tiene una siniestralidad de bomberos, nosotros hoy estamos en la salida, no sé qué día iremos del año, pero eh, nosotros ya estamos en la salida 270, 280 de lo que va del año. Salimos en un incendio, a veces, por eso digo, la inercia de la ciudad no nos da cuenta, salimos en un incendio estructural por semana. Este fin de semana hubo 4 intervenciones, entonces la realidad que esta es la inercia de lo que nos pasa. Entonces tuvimos un accidente, tuvimos que rescatar a una persona y hubo riesgo de incendio y trabajamos con los servicios de emergencia. Entonces, la realidad es que la ciudad, vuelvo a decir, está grande y el crecimiento de la ciudad hace esto, ¿no? Nos sacó a lo mejor, yo le decía un poco, hablaba, o mejor, antes teníamos más incendios en pastizales en lo urbano. Y hoy la realidad es que no. Porque si ustedes buscan hay menos, sí. Pero también entendamos que todo lo que para nosotros hace 6 años atrás eran incendios pastizales, hoy son barrios. Claro, Claro, exacto. claro, claro, claro. ¿Cómo se comporta el productor agropecuario? Porque siempre hemos tenido esa especie a ver, es el que más por ahí hacía uso de nuestros bomberos, y esto me hago cargo yo, ¿no? Y es el que menos colabora con los bomberos. Mira, Walter, justo te decía, en estas semanas estamos reactivando un plan, un proyecto que tiene que ver con esto de simplificar los caminos, ¿sí? Y tiene que ver con esto. El agropecuario tiene que ver siempre con una cuestión de que a veces es difícil acceso, digamos. A veces yo voy a tomarme la libertad de decir que no sé si colabora o no, pero sí tiene una capacidad que es difícil de llegar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros esto nos dio resultado hace unos 5 o 6 años atrás y estamos trabajando con todos los acopiadores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digo, no me he pedido decir, bueno, a ver, Vic, bueno, todos los productores le van a vender cereales, le decimos, mira, no tenés que hacer nada. Este pequeño porcentaje, la misma empresa te va a sacar tantos quintales para dárselo a bomberos. Está bien. Entonces, Muy bien. entonces lo que estamos trabajando es esto, digamos, es ver cómo le damos herramientas al productor, porque vuelvo a decir, el productor no tiene oficina.
es difícil golpearle una puerta, digamos. Sí, sí. Vos llegás y le decís, ¿querés ser socio? Sí, pero ¿sos un productor agropecuario de 1000 hectáreas o sos un jubilado que vivís en la ciudad? ¿Se entiende? Sí. Y las capacidades económicas las tenemos claro, digamos. La ciudad de San Francisco, nosotros... A eso me refería. Entonces, lo que empezamos a cambiar es el plan de acción de entender a dónde llegamos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y creo que estamos trabajando ahí. Ariel, gracias por la visita, por venir a visitarnos acá a nuestra casa. Sí, y toda la información, Y así que siempre es útil tener la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la... Bueno, señores, Ariel Ronconi, el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios aquí de San Francisco, pasaba por el aire de la radio. Ya volvemos.